En la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, seguimos con nuestro estudio de esta carta. Ya estamos por el capítulo 4, versículo 13 al 18, nos queda prácticamente un capítulo, así que gloria a Dios por eso. Primera a Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, y leemos juntos la palabra del Señor. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Padre, muchísimas gracias por la libertad y por el privilegio de poder compartir tu palabra una vez más. Ruego, Señor, que a través de ella y por medio del Espíritu Santo puedas transformar y cambiar nuestras vidas, nuestra mente, nuestra manera de ver los eventos futuros, principalmente aquel evento tan doloroso que es la muerte. Ayúdanos a entristecernos con esperanza, como veremos en esta tarde. Ayúdanos a reflexionar, a pensar en tu palabra, y para eso obviamente necesitamos tu asistencia por medio del Espíritu Santo. Encomendamos este tiempo en tus manos, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis hermanos, si ustedes se quieren sentar, lo pueden hacer. Y compartía también hoy en la mañana en Catán que hace unas semanas atrás en el trabajo salió la conversación acerca de la muerte y de lo que ocurre, ¿no?, luego de la muerte. Y obviamente algunos lo tomaron a broma, otros con más seriedad, y iban preguntando uno por uno qué pensaban acerca de la muerte, qué pasa después de que uno muere. Algunos decían que bueno, morimos y ya está, es como una luz que se apaga, dicen, y listo. Otros ya en broma decían, bueno, es que yo voy a reencarnar, yo voy a ser, no sé, un canguro, un elefante, un león. Y otros quizás preocupados, ¿no?, medio asustados, no, y yo no sé qué va a pasar, y llega el momento de que me preguntan a mí, y yo obviamente les compartía que para el creyente hay una esperanza luego de que morimos. Para aquel que ha confiado en Cristo, que se ha arrepentido de sus pecados, hay una esperanza gloriosa, que no nos avergüenza y que cada uno de nosotros anhelamos y esperamos poder ver y poder estar juntamente a nuestro Señor. Por eso cuando nos enfrentamos a la muerte, estamos tristes, o cuando parte un ser querido o uno de nuestros hermanos, estamos tristes, pero tenemos esperanza, ¿no? Y ese es el contexto en el que se encuentran los hermanos tesalonicenses, ¿no? Un poco estaban en una persecución y varios de ellos estaban muriendo en la iglesia, más bien estaban siendo asesinados seguramente por su fe, por creer en el Señor. Y estaban preocupados los hermanos, ¿no? Tristes, quizás sin esperanza, ¿no? Y Pablo les escribe y les dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Los hermanos estaban preocupados por aquellos que habían partido en el Señor, creyentes, familiares creyentes. Estaban tristes, pero esa tristeza tenía su raíz en la ignorancia sobre lo que Dios tenía planeado o tiene planeado para sus hijos en el futuro, luego de que ellos mueren, ¿no? Por eso Pablo es que le dice acá: no quiero que ignoren, hay algo que yo quiero que sepan, que quizás a ustedes les falta una información. No ha llegado, la han perdido, no sé, pero el no saber eso, esa falta de conocimiento, está generando en ustedes tristeza y quizás desesperanza,
¿no? Desesperanza de qué va a pasar y ahora los hermanos, ¿dónde estarán? Se van a perder la venida, el regreso del Señor por su iglesia. Y esta ignorancia de la que Pablo habla implica obviamente una carencia de información. O sea, lo que nos dice que lo que ellos necesitaban era ser instruidos, era ser enseñados para que a través de esa enseñanza toda esa incertidumbre, esa tristeza, esa desesperanza desapareciera una vez que ellos comprendieran lo que les espera a los creyentes luego de su muerte. Y esto nos muestra la importancia, ¿no?, de conocer la palabra de Dios y lo que ella dice en distintas cuestiones de nuestras vidas. También cuando habla de la muerte y de lo que nos espera luego de que nosotros morimos, ¿no? Porque son esas las preguntas difíciles de responder, ¿no? ¿Qué pasa cuando morimos? ¿A dónde vamos? Obviamente sí lo podemos responder porque está aquí en la palabra del Señor, pero es el único lugar que nosotros podemos encontrar las respuestas. No hay hombre, no hay filósofo que pueda responder a estas preguntas. Como creyentes nosotros tenemos que ir a la verdad. La verdad está en la palabra de Dios. Dios dice y nos va a decir qué es lo que ocurre para con sus hijos, lo que Él tiene preparado para ellos. Y sigue diciéndole Pablo, hermanos, no ignoren esto acerca de los que duermen. Y cuando habla de los que duermen, no es de los hermanos que se duermen en el medio de la predicación, sino que se está refiriendo o está usando un eufemismo para referirse al morir, ¿no? A esa palabra que muchas veces le esquivamos, ¿no? De hablar de la muerte. Bueno, y según las Escrituras, acá Pablo habla de la muerte, ¿no? Y según las Escrituras, el término morir se está refiriendo exclusivamente al cuerpo humano, o sea, a nuestra parte física, ¿no? A nuestro cuerpo de carne y huesos, no a nuestra alma. No es que nuestra alma va a morir y está allí, no. Dice la Escritura que morimos y inmediatamente pasamos a la presencia del Señor, a la presencia de nuestro Dios. Pero nuestro cuerpo muere. Entonces la muerte no significa una extinción de todo nuestro ser, tanto espiritual como físico, sino más bien una separación, ¿no? A eso se refiere la muerte. Eso es lo que significa, una separación. Y nos estamos refiriendo al momento en el que Dios, en su soberanía y en su omnipotencia, Él decide separar nuestra parte material de nuestra parte inmaterial. O sea, de nuestra parte física, cuando morimos, nuestra parte espiritual que pasa a estar delante de su presencia, nuestra alma. Entonces podemos afirmar con plena confianza que desde una perspectiva bíblica de lo que vemos en las Escrituras, la muerte no representa el fin de nuestra existencia. No es como dicen, que escuchamos por ahí, bueno, morimos y ya todo se termina y listo, y no hay más nada, se apaga la luz y listo. No. Nuestra existencia, al menos como creyentes, no termina, estaremos delante del Señor. No es una tragedia la muerte, como muchas veces escuchamos decir, oh, qué tragedia, qué... No. Para el creyente la muerte no es una tragedia. El morir no es una tragedia. La tragedia es desperdiciar nuestras vidas. Una vida que debe y debería haber sido vivida para la gloria de Dios y para el bien de nuestros hermanos. Eso es una tragedia. El morir no. No, porque estaremos para siempre con nuestro Dios. Y dice Pablo, no se entristezcan. No ignoren lo que Dios tiene preparado para sus hijos. No se entristezcan como los que no tienen esperanza. O sea, Pablo y Dios no tiene la idea de que no nos entristezcamos y que no lloremos por la pérdida, por el dolor, sino que la idea es que no nos entristezcamos sin esperanza, de manera desesperanzada, ¿no? Cuando despedimos a un familiar creyente o a un hermano en Cristo, Dios quiere que lo hagamos con tristeza, obviamente. Obviamente lloramos, nos dolemos, ¿o no? Sí, nos duele. Esa separación produce mucha tristeza en nuestro corazón. Pero el Señor quiere que lo hagamos con esperanza. Porque si esa persona es creyente, va a estar en un lugar mucho mejor. Ahora, no es lo mismo llorar y despedir a un ser querido en el Señor y con esperanza, a llorar y despedir a una persona sin Cristo
y sin esperanza. Usted puede notar cuando va a un velorio de una persona que no es creyente y de que está rodeado de personas y familiares que no son creyentes, puede respirar la tristeza y la desesperanza que hay en ese lugar. Cómo la desesperanza agobia, aflige, de manera tal que esas personas quedan tiradas en el piso y llorando, no encontrando consuelo en ningún lugar y en ninguna persona. Cuando llega el momento que les dicen, pasen, porque el cajón va a cerrarse, pasen a despedir, no se dice a despedir, pero entendemos que el cuerpo de esa persona no está allí, el alma de esa persona no está allí. Las personas lloran de manera desconsolada y se abrazan a ese trozo de madera diciéndole, no me lo lleves, no me lo lleves. Qué desesperante. Qué desesperante es vivir de esta manera. Llegar al momento cuando van a sepultar a esa persona y todos quieren tirarse allí sobre el cajón de la persona fallecida. Y ahí es cuando todos se preguntan y se miran unos a otros diciéndose, ¿esto es todo? Pareciera ser una burla. Pareciera ser, dicen, que el de arriba se está burlando de nosotros. Porque ellos no tienen esperanza. No tienen esperanza. Por eso, hermanos, es importante para nosotros poder orar por aquellas personas que no conocen al Señor. Y no solamente orar, compartirles el Evangelio y que puedan conocer a nuestro Señor Jesucristo. Para que cuando un ser querido o alguna persona que nosotros conozcamos llegue el momento de que tenga que partir de este mundo, en ese momento pueda haber esperanza, porque conocemos y sabemos cuál es el destino de esa persona. Sabemos que se irá con nuestro Señor Jesucristo. Y puede haber esperanza. La esperanza que Pablo dice aquí. Y esa palabra esperanza es hermosa. Significa una expectativa razonable y segura de un evento futuro. El evento futuro que nosotros esperamos es el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Irnos con Él y vivir eternamente con nuestro Señor. Esa es nuestra expectativa. Ese es nuestro anhelo. Estar con Él para siempre. Ahora el incrédulo no tiene expectativas. No espera nada, no anhela nada, porque para él es el morir y todo se terminó. Y todo se termina. Y es desesperante vivir así. Pero la esperanza, hermanos, es la que le da sentido aún a la muerte. En medio de esa tristeza profunda y desgarradora de despedir a un ser querido, hay esperanza de saber que si es creyente, estará con nuestro Señor. Hay esperanza. Porque sabemos dónde irá. Y esa es la esperanza que alegra nuestros corazones, de saber el futuro de esa persona, de saber el destino, de saber lo que le depara a esa persona luego de que muere. Gloria a Dios por eso. Pablo nos presentó las preocupaciones de los tesalonicenses, hablándonos de que estaban tristes, quizás flaqueando en su esperanza, preocupados en demasía, y ahora nos va a presentar algunas razones para entristecernos pero con esperanza, en las cuales nosotros tenemos que fundamentar nuestra esperanza, cimentar nuestra esperanza. Y por lo menos vamos a ver dos pilares en los cuales basar nuestra esperanza, y vemos que nuestra esperanza no está basada en inventos humanos, ni en especulaciones humanas, ni en sueños, ni en visiones, sino que está fundamentada, en primer lugar, dice él, en la muerte y resurrección de Cristo, y en segundo lugar está fundamentada en el poder soberano de Dios. Versículo 14 le dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Pablo le dice desde el versículo 13, hermanos, no ignoren estas cosas preciosas que Dios ya se ha propuesto hacer para aquellos que han partido o que van a partir delante de su presencia. Estén tranquilos. Estén tranquilos. La meta es que se entristezcan, pero con esperanza.
con la esperanza de lo que le depara a esas personas. Y ahí comienza a dar las razones para tener esa esperanza, para fundamentar nuestra esperanza y para tener esa disposición. Y dice que la primera es la muerte y resurrección del Señor. Si creemos que Jesús murió y que resucitó, ¿creemos que Jesús murió y resucitó? ¿Creemos? Amén, decimos. ¿O usted cree que Jesús se desmayó y bueno, luego lo sacaron de la cruz y se lo llevaron y lo escondieron y luego anduvo por ahí vivito y coleando? No. Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz. Murió, dio su propia vida y murió para darnos salvación, para darnos perdón. Pero luego, al tercer día, Él resucitó. Y eso es lo que nosotros creemos. Creemos que Cristo ha resucitado. La tumba vacía atestigua que nuestro Señor Jesucristo ha vencido a la muerte y que no está en la tumba, que Él ha resucitado. Y decimos, gloria a Dios por eso. Entonces creemos que Él resucitó, creemos que Él murió y resucitó, porque si no, no estaríamos acá. ¿Qué sentido tendría para nosotros estar aquí? Creemos que Él es poderoso, que ha vencido la muerte, que ha destronado a la muerte, que Él es el Rey de la vida. Entonces, si creemos que murió y si creemos que Él resucitó y venció a la muerte, dice Pablo, debemos creer también que Él va a resucitar a los que duermen en el Señor. A los que han muerto, Él los va a resucitar, los va a traer a la vida. Esto nos enseña que la muerte no nos puede separar del Señor. La muerte no nos separa del Señor. La muerte nos lleva al Señor. La muerte termina siendo nuestro amigo porque nos toma de la mano y nos lleva a la presencia de nuestro Dios para estar para siempre con Él. Para estar para siempre con Él. Ese es un fundamento sólido sobre el cual edificar nuestra esperanza. El Dios de la gloria nos está haciendo la promesa que así como resucitó su Hijo, Él ha de resucitar a todos aquellos que han creído en Él. Y decimos, amén, amén. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Es una esperanza viva, porque nuestro Redentor vive, está vivo, venció a la muerte. Y así como Él resucitó, nosotros seremos resucitados el día que Él venga a buscar a su iglesia. Ahora, el segundo pilar que Él presenta es el poder soberano de Dios. Y lo dice el mismo versículo 14, porque si creemos que Él murió, y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Qué preciosa es esta frase, traerá Dios con Jesús a los que murieron en Él. Dios traerá. Dios es el quien va a traer. Dios está implicado aquí. Dios se mete las manos y dice que Dios va a resucitar a aquellos que han muerto. Él es el que lo hará, hermanos. No es ningún ángel, dice que es Dios mismo el que los va a levantar. La misma mano poderosa que resucitó a Jesús de la tumba es la misma mano poderosa que nos va a levantar a nosotros de la tumba. Es el poder de nuestro Señor. Y la muerte no nos puede separar de Él. Pablo le dijo a los romanos en el capítulo 8, versículo 38, un pasaje muy conocido, por lo cual estoy seguro, hermanos, le dice. Estoy seguro, dice Pablo, no dice estoy dudando, estoy pensándolo, dice estoy seguro, tengo una certeza, y la certeza que yo tengo es que ni la muerte ni la vida nos podrá separar del amor del Señor. Ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de nuestro Señor Jesucristo. Nada nos podrá separar de nuestro Señor. Ni la vida, ni la muerte, nada, ni ninguna cosa creada. Qué maravilloso es poder pensar en esto. Que la muerte solamente tiene el poder circunstancial de separarnos unos a otros. Cuando un hermano fallece, ese es el poder que tiene la muerte, el poder circunstancial de separarnos. Aquellos que estamos aquí en este cuerpo, de aquellos que han
de partir en el Señor, pero la muerte no tiene el poder de separarnos de nuestro Dios. Y eso es lo glorioso y lo maravilloso de esta verdad. Ya el poder de la muerte ha sido vencido por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Por eso es que Pablo pregunta y le dice a la muerte: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque Cristo te ha derrotado, porque Cristo te ha vencido. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Qué maravillosa esperanza, hermanos. Qué maravillosa esperanza. Que el Señor nos va a resucitar de la manera que resucitó a su Hijo. Con el mismo poder. Con el mismo poder nos levantará de los muertos. Hay esperanza. Una esperanza maravillosa que nos debe consolar y que nos debe fortalecer. Y ahora Pablo, de los versículos 16 y 17, nos muestra el plan de Dios en nuestra esperanza. Vamos a ver un poco lo que Él se ha propuesto hacer. Dice desde el versículo 16: versículo 16, perdón. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Lo primero que vemos aquí en el versículo 16 es que el Señor Jesucristo, va a descender de su trono a buscar a su iglesia. Qué maravilloso es esto. Considera esto, hermanos. Acá dice con voz de mando, con voz. A mí no me importa eso. A mí me importa que dice que el Señor Jesucristo descenderá de su trono a buscar a su iglesia. El Señor mismo descenderá a buscar a su iglesia. Qué maravillosa verdad. Él no va a delegar este privilegio. Dice que Él mismo, Él en persona, va a venir a buscarnos. Él mismo. Qué maravillosa verdad. A veces uno trata de imaginarse ese momento, ¿no? Ahí viene el Señor a buscarnos para llevarnos para siempre con Él. Y no es cualquier persona. Es el Señor de la gloria. Él es el que ha de venir a buscarnos. El que se hizo hombre para morir por nosotros y darnos salvación. Es el Redentor de nuestras almas, el que está dispuesto a bajarse de su trono y venir a buscar a su iglesia, a buscar a sus escogidos, a los que Él pagó con su sangre, para perdonarlos y para salvarlos. Habrá resurrección, dice Pablo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que si los tesalonicenses estaban preocupados o estaban medio afligidos ahí por los hermanos que estaban muriendo, Pablo le dice: miren, hermanos, son privilegiados. Ellos van a resucitar primero. El Señor los va a resucitar primero. Cuando Cristo venga por su iglesia, los que han fallecido van a resucitar primero, van a recibir cuerpos capacitados para vivir eternamente ante la presencia de un Dios santo. Y luego, aquellos que estén vivos en ese momento, cuando el Señor decida venir a buscar a su iglesia, no sabemos si seremos nosotros o no. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con aquellos que estén vivos? No vamos a ser resucitados porque vamos a estar vivos. Pongámosle que estemos vivos. Aquellos que estén vivos, sus cuerpos van a ser transformados. Sus cuerpos van a ser glorificados. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15 que en un abrir y cerrar de ojos nuestros cuerpos van a ser glorificados. Vamos a tener cuerpos preparados para vivir eternamente ante la presencia de nuestro Señor. Santo, santo, santo. No va a ser este cuerpo que se enferma, que se envejece, que muere. No, vamos a tener otros cuerpos glorificados, maravillosos, con los cuales podremos estar
ante nuestro Señor. El punto es que hay esperanza para una existencia física. Física. No vamos a ser fantasmas por ahí volando. Vamos a tener una existencia física y vamos a vivir toda la eternidad con nuestro Señor. Qué maravilloso es poder saber esto, hermanos. Cuánto consuelo, cuánta esperanza trae esto a nuestras vidas. Y sigue diciendo Pablo, bueno, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con Él. Y así estaremos siempre con Él. Qué hermoso es poder pensar en esto. Los hermanos que se nos adelantaron, familiares creyentes que se nos adelantaron, serán resucitados cuando Cristo venga a buscar a su iglesia. Nosotros, si estamos vivos o no, o aquellos que estén vivos en ese momento, serán transformados sus cuerpos y serán todos reunidos juntos a nuestro Señor Jesucristo para estar siempre, siempre con Él. ¿Usted quiere estar siempre con Él? Amén. Esa es nuestra esperanza. Estar siempre con nuestro Señor. El retorno de Cristo por su iglesia tiene el propósito final de que experimentemos una comunión eterna con Él. Qué lindo va a ser eso, hermano. De solo pensarlo, sí, ya no hay más lucha con el pecado. Ya no hay discusión con la esposa, no hay que renegar con los hijos. Ya no hay que discutir con el patrón, con los clientes, con el proveedor. Ya no nos enfermamos, ya no hay que estar sacando turnos a 2 meses, ya no hay que hacerse estudios, ya vamos a estar con Él. Para siempre con Él y con nuestros hermanos que se nos adelantaron, todos juntos, adorando para siempre a nuestro Señor. Ya no habrá lucha con los ídolos de nuestros corazones, porque Dios va a ser el primero, Dios va a ser el único. Ya no habrá pecado, no habrá ídolos en nuestros corazones. Qué maravilloso, hermanos. En fin, el propósito final del Evangelio no es solamente salvarnos del infierno. Sí, amén. Nos salva del infierno, de la condenación eterna. Pero no es el único propósito. El único propósito del Evangelio tampoco es perdonarnos nuestros pecados. Tampoco es limpiarnos de toda nuestra maldad y de toda nuestra vana manera de vivir, sino que también el propósito final y glorioso del Evangelio es llevarnos a Dios. Salvarnos, transformarnos, purificarnos y llevarnos a la presencia de nuestro Señor para siempre. Amén. Y gloria a Dios. Ahora que tenemos las bases sobre las cuales fundamentar nuestra esperanza, ahora que comprendemos lo maravilloso, el maravilloso plan que Dios tiene en nuestra esperanza, tenemos que aplicar esta esperanza. Y Pablo dice en el versículo 18, por lo tanto, hermanos, ahora que saben esto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Tenemos que animarnos unos a otros con estas palabras. Hoy en Catán se me olvidó poder decirlo, pero no sabe, hermanos, cuánto nos han alentado sus mensajes, los versículos bíblicos, las llamadas, los abrazos que ustedes nos han dado luego de la partida de mi suegra. O sea, maravilloso es poder experimentarlo, poder compartirlo y poder ser consolados por cada uno de ustedes. Y lo mismo nosotros deseamos hacer cuando ustedes tengan que pasar por el mismo momento. Y vivimos en carne propia este mismo versículo. Fuimos alentados los unos a los otros por la obra del Señor en su iglesia, por la palabra de Dios en nuestras vidas y por la obra de nuestro Señor en nuestros corazones. Esa es nuestra tarea, alentarnos unos a otros. Ese es el propósito de conocer los eventos futuros. Alentarnos unos a otros, porque el Señor viene pronto.
Y esa es nuestra esperanza, estar con Él. Anhelamos que venga pronto y que esto se termine. Pero mientras estamos aquí, nos alentamos y nos servimos unos a otros. Gracias, Señor, por tu palabra, por el consuelo que ella nos trae, por el ánimo que ella nos trae. No hay palabras humanas